En el caso de las hormigas, este hongo, como ustedes vieron en el video, las controla por completo, las domina, las vuelve marionetas. De tal manera que ustedes se dieron cuenta, la apartó. Ustedes saben que las hormiguitas siempre están junticas, ¿no? Pero ¿qué fue lo primero que hizo? La apartó. Luego de apartarlo, dice que la llevó a un lugar donde el hongo puede estar mejor y alimentarse mucho mejor y crecer más. La llevó. Y luego cuando estaba en ese lugar, la hormiguita clavó los dientes, ahí sigue viva y comienza el hongo a crecer dentro de él hasta que después sale de él. Eso es la manera como lo vimos acá. Ahora, este hongo, gracias a Dios, no puede hacer lo mismo en nosotros los seres humanos, aunque ahorita hay una serie muy interesante que se llama The Last of Us, no sé si ustedes la han visto, está en Netflix, es muy buena, el único capítulo es el 3, diría yo, pero es bien interesante porque habla de todo esto y habla de los hongos como un gran peligro. Hay dos doctores y uno está hablando de los virus y él dice, no, yo no le temo a los virus, yo le temo más a los hongos. Y él explicaba algo claro, decía, en este momento no hay problema, porque los hongos tienen una característica, no pueden sobrevivir a una temperatura mayor de 34 grados centígrados. Por eso, las personas que usan LSD no se la pasan toda la vida así, ni el hongo está siempre en ellos, sino que el hongo tiene un momento donde muere. Mueren sus vidas, pierde el efecto, ya dejan de alucinar, pero ¿qué ocurre con ellos? Necesitan más LSD para volver a estar en ese trance en el que ellos se la pasan todo el tiempo. Y este programa, The Last of Us, plantea un problema serio y dice, ok, es verdad que no toca a los hombres, pero porque no puede soportar más de 34 grados centígrados, pero ¿qué ocurre con el calentamiento global? Y tantos especímenes que se están adaptando al calentamiento global, y ahí comienza esa película y es tremendo porque son seres humanos donde básicamente la hormiga hace exactamente lo mismo. Pero siendo reales y viniendo a nuestro tiempo, esto no nos puede ocurrir a los seres humanos. El Cordyceps o los hongos no nos pueden atacar, solo permanecen, como les decía, cierto tiempo. Mientras que la persona comienza a alucinar, como lo que les hablaba del LSD, pero llega un tiempo donde este efecto, por la temperatura de nuestro cuerpo, este hongo muere y ya no nos afecta. Pero ¿saben? Hay un parásito que puede y quiere afectar a los seres humanos igual que el Cordyceps. ¿Saben cómo se llama ese parásito? ¿Cómo creen que se llama? Pecado. Exacto. Usted ve el mundo y usted se va a dar cuenta que no estamos lejos de eso, ¿cierto? Hay guerras. Uno piensa, ¿cómo es posible que un país como Rusia, que tiene frontera tanto al oriente como al occidente, un país tan grande, ¿por qué está matando tantas personas por un pedacito más de tierra? ¿Saben cómo se llama eso? Pecado. Que domina a las personas y domina las voluntades y los lleva a hacer unas cosas que son completamente ilógicas e inconscientes. Las infidelidades. Hace poco escuchamos aquí en Colombia un caso que a todos nos llamó la atención, ¿cierto? Y fue el caso de un americano que vino aquí hasta Colombia y mató a su novia, que era DJ, creo. Horrible la historia, horrible todo lo que escuchamos. Y feo que un hombre haya hecho eso con ella y la haya terminado matando de la manera como la mató. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Pero no sabía yo, más adelante comenzaron a hacer investigaciones y resulta que la niña era toda una estafadora de Tinder. ¿Se acuerdan cuando les di la charla de los estafadores del estafador de Tinder? Hacía exactamente lo mismo. Le pedía plata al man que le mandara a Estados Unidos para irse de vacaciones con otro. ¿Cómo se llama eso? Pecado. El aborto. ¿Por qué? Pecado. La avaricia. ¿Por qué hay tanta gente aguantando hambre y otros que tienen tanto y no se compadecen de los que tienen? Todo esto se llama pecado. Y el pecado actúa igual que el Cordyceps. Va a la persona, entra a su mente y comienza a dominarnos hasta que el mundo está en lo que nosotros hemos visto. Ahora, hay algo que es una realidad.
A nosotros los cristianos el pecado no nos domina. ¿Sabían ustedes eso? La Biblia es clara cuando nos enseña que cuando nosotros creemos en Cristo y ponemos nuestra fe en Él, ¿qué hace? Así como Jesús vino a la tierra y Jesús nunca pecó y venció el pecado en la cruz. Ahora nosotros los que creemos en Él, cuando morimos con Él, que dice la Biblia, morimos a nuestra naturaleza pecaminosa, y cuando resucitamos en Cristo, resucitamos ¿qué? A su naturaleza. El pecado ya no nos domina, el pecado ya no nos doblega. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían que en el pasado, por ejemplo, si un leproso tocaba a alguien, esa persona quedaba contaminada? ¿Y qué quería decir eso? Que esa persona tenía que aislarse y no podía tocar a nadie más, porque si tocaba a otra persona, esa persona también quedaba contaminada. La lepra, como algunas otras enfermedades en el Antiguo Testamento, eran sinónimo de pecado. Si una persona se moría y alguien tocaba a ese muerto, quedaba contaminado. Y tampoco podía tocar a nadie más, porque al que tocaba lo contaminaba. Si alguna mujer estaba en sus días y era tocada, también contaminaba a la persona que la tocaba. Pero cuando Jesús vino, Jesús hizo lo contrario. Hasta ahí parece lo que vimos en el video, ¿cierto? Cuando decía, y más hormigas, y más hormigas, y más hormigas, como que el pecado se va aumentando, va aumentando, va abarcando más personas. Pero en Cristo ocurría lo contrario. En Cristo, un leproso le dijo, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes sanarme. Y Jesús, ¿qué le dijo? Quiero, sé limpio. Y no se le transmitió el pecado a Jesús, sino que por el contrario, la santidad de Jesús se transmitió a él y lo libró de su enfermedad. La mujer con el flujo de sangre fue igual, no contaminó a Jesús, Jesús la salvó, la limpió. Y ustedes saben lo que hacía con los muertos también. Lo que nos enseñaba mi esposa la semana pasada, Señor, hiede ya. Quiten, mi hermano, perdón. Qué pena, me equivoqué. Predicadores que hablan parecido. No, mentiras. Tenía que desquitar. No, mentiras. Y ustedes vieron cómo el Señor Jesús lo sanó. En Cristo el pecado ya no nos domina. En Cristo su naturaleza nos lleva a vivir por encima del pecado. Eso es maravilloso. Pero, como les comenté, quizás ustedes vieron, esta charla se llama Guerra Mundial Fungi. ¿Sabe por qué se llama así? Que eso tiene como nombre chino por allá eso. Fungi precisamente es el reino de los hongos. ¿Y por qué decía que una guerra? Porque aunque ellos son animales, aunque el pecado es un enemigo vencido, ¿saben qué? Quiere dar la guerra. Aunque el pecado es un enemigo vencido en su vida, aunque el pecado es un enemigo vencido en mi vida, ¿sabe una cosa? Quiere dar la guerra. Quiere afectar. Y de la misma manera como este hongo parásito estaba haciendo desastres en las hormigas, el pecado estaba haciendo lo mismo en la iglesia de Éfeso. Como veíamos en el video, la hormiga en la cual el hongo pasa a habitar allá, esta hormiga huésped, ¿qué es lo primero que hace? Abandona su hormiguero. Es lo primero que hace. Y se dirige a un lugar del bosque donde el hongo puede crecer apropiadamente. ¿Y saben qué es lo primero que el pecado siempre hace? Lo que dice aquí, abandonar, apartarse. El parásito, al igual que el pecado, busca apartarnos de Cristo. La Biblia que nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor, el que creó y consumador, el que va a completar en nosotros nuestra fe. Pero ¿qué busca el pecado? Que nos alejemos de él, que dejemos de poner los ojos de él. ¿Por medio de qué? ¿De alejarnos de qué? De su palabra, ¿cierto que sí? Nos aparta de la palabra, no hay tiempo para leer, no hay tiempo para meditarla, nos ocupamos en muchas cosas, nos aparta de la oración, ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para leer, y también nos aparta de la iglesia, ¿cierto?
Entonces es algo que vemos continuamente. A veces uno ve unas caras, de repente deja de verlas un buen tiempo y de repente ve otras. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él siempre va a buscar, apartarnos, apartarnos. Así como ese hongo, ustedes saben que las hormigas siempre andan junticas, ustedes las han visto, ¿sí se han dado cuenta cuando uno está en tierra caliente sobre todo y las ve a todas marchando así junticas, una detrás de otra? Pero increíblemente logra hacer esto, las aparta. Y no solo las aparta, sino que las lleva a un lugar donde ¿qué? Donde el hongo puede crecer aún más. El pecado busca lo mismo. El pecado busca crecer. ¿Sabe eso? Que el pecado busca crecer en su vida. La Biblia nos da ejemplo. Dice que un día David, en la época en que los reyes iban a la guerra, no fue. Dijo, ay, no, estoy como perezoso. Que vayan los demás, yo no voy. Y estaba tan perezoso que dice la Biblia que se levantó, creo, no creo muy bien, ustedes me asegurarán, se levantó aproximadamente sobre las 12 del día, 3 de la tarde. El hombre, mejor dicho, aparte que no fue a la guerra, se dedicó a la pereza. Yo creo que hubiera tenido en esa época redes, ahí hubiera estado viendo todo el día, no sé. Y el hecho fue que se levantó bien tarde. Y miren cómo el pecado busca crecer. Dice que se asomó por la ventana y vio a una hermosa mujer que se estaba bañando. ¡Ay! Y se le abrieron los ojitos. Y no dejó de ver hasta que codició. Y como era el rey, le quedó muy fácil mandarla a llamar. ¿Quién es ella? Llámenla. Dice, mire, uno tiene que entender un poco el pasaje. Ese buen rey David del que nos habla el Señor, en este momento, ese Córdice le estaba haciendo su trabajo eficientemente. Dice que cuando él le dijo al soldado, ¿quién es ella? El soldado le dijo quién era, le dijo el nombre, pero no solamente le dijo eso. ¿Sabe qué más le dijo? Ella es esposa de tal hombre. ¿Sabe por qué le dijo eso? ¿Por qué cree que le dijo eso? Por la cara que tenía David. Me vino que tuvo una cara así, entrégame esa mujer vaca. Dijo, pero es casada, ¿no? No importa, tráigamela. Y luego ustedes saben la historia, estuvo con ella, mandó matar al esposo que era de sus soldados más leales, efectivamente lo mató y fue un círculo y un círculo descendiente. Porque el pecado que busca crecer. Pero lo primero que el pecado busca es desviarnos, es apartarnos. Mire lo que yo les leía, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué ocurría con la hormiga? Se apartaba. ¿Qué es lo que busca el pecado? Apartarnos. Dígale al que está a su lado, no se aparte. Lea la Biblia. Ore. Vaya a la iglesia, no le pereza. Bueno, ¿y saben por qué les hablo todo esto? Porque tiene todo que ver con la iglesia de Éfeso. El libro de Timoteos, permítame les explico, es un libro donde el apóstol Pablo le escribe a uno de sus discípulos llamado Timoteo. Al parecer, el apóstol Pablo donde estaba, le llevaron un informe de la iglesia de Timoteo, de la iglesia de Éfeso, perdón. Y el informe no era nada grato. Tenía bastantes inconvenientes que estaban ocurriendo, bastantes pecados o cosas en las que la iglesia se estaba volviendo muy laxa y estaba permitiendo cosas incorrectas. Entonces le hablan al apóstol Pablo y Pablo ¿qué hace? Busca a uno de sus discípulos fiel, como dice aquí, como Pablo mismo lo llama, y le dice, bueno, necesito que vayas a Éfeso y necesito que pongas en orden todo eso. Les voy a contar más o menos qué era lo que estaba pasando en Éfeso. En Éfeso había una religión. Creo que ustedes lo saben, los que han estudiado algo de historia. Y Éfeso precisamente es el lugar de mayor religión a la diosa Diana,
de los efesios, de por sí que se llama la diosa Diana de los efesios. ¿Saben? La diosa Diana de los efesios, pues ustedes conocerán la historia, los que pronto no la conocen se acercarán un poco cuando ven a la Mujer Maravilla, ¿no? Hija de Zeus, ella era Diana, pues de ahí la sacaron supuestamente. Diana, efectivamente, supuestamente hija de Zeus, hermana de Apolo, era diosa de la fertilidad, era diosa de la castidad y de la virginidad. Pero aunque esas eran sus virtudes, la palabra Diana de por sí que viene de divina, ¿sí sabían eso? Era muy hermosa, como mi esposa Diana. Pero aunque era la diosa de la castidad y de la virginidad, resulta que su culto distaba mucho de eso. ¿Por qué? Porque si ustedes ven las imágenes de la diosa Diana, se van a dar cuenta que tiene una característica. Tenía un velito muy pequeñito que le cubría hasta aquí arribita de las piernas. Y tenía su busto destapado. Todas las fotos que ustedes pueden encontrar de la diosa Diana de los Efesios era eso. Y esas, obviamente, las que dirigían ese culto, por decirlo así, eran sacerdotisas. Y este culto, aunque era la diosa de la castidad y la virginidad, iba acompañado de dos cosas. Primero, sacrificios de niños, lo que hoy por hoy conocemos quizás como el aborto. Y segundo, venía acompañado de lujuria. Eran mujeres que eran sacerdotisas y los hombres iban y tenían relaciones con ellas y habían unas orgías, una cosa tremenda. Este era la religión de la iglesia de Éfeso. Y esa religión quería permear a la iglesia. Entonces resulta que la iglesia también tiene que hablar de eso. Entonces allá todas se querían vestir como Diana de los Efesios, ya saben cómo, ¿no? La faldita bien chiquita y el busto destapado. Entonces pues, Pablo tenía que decir, por favor, las mujeres en la iglesia, vístanse con pudor. Y comenzó a hablar una serie de cosas porque aparte de todo, como en la iglesia de los Efesios, las que enseñaban o las que dirigían el culto eran las mujeres, pues con sus prendas y las cosas incorrectas, también comenzó a ocurrir igual en la iglesia. Ellas eran las que predicaban y pues la pinta precisamente no era la más favorable, ¿no? Entonces pues los oyentes no podían ponerle mucho cuidado a la charla, ¿no? Estaban así, mirando con los ojos salidos. ¿Qué otra cosa? Los ancianos se emborrachaban. ¿Saben? En Timoteo vamos a escuchar algo que muchas veces no nos gusta mucho, pero que debemos tener. ¿Sabe qué es? La Biblia dice, Jesús decía que nosotros debemos tener un corazón ¿qué? Manso y humilde. ¿Sabe qué es manso? Dócil, que se deja guiar. Pero, ¿y por qué les digo esto? Porque Timoteo, solo segunda de Timoteo y tercera de Timoteo, escúcheme lo que le voy a decir, tiene 16 no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, tiene 14 debes. Debe ser marido de una sola mujer, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción. Y tiene 32 mandatos. ¿Sabía usted eso? Me puse yo a contar uno por uno. Y una de las cosas que ocurría, por eso él dijo no dados al vino, era que los ancianos, en la Biblia casi siempre los ancianos son como las personas que más tiempo llevan en la iglesia, no es precisamente los de mayor edad. Dice, los ancianos, en vez de ser ejemplo, eran reborrachos. La pasaban todos hinchos y ¿qué? Y la gloria de Jesucristo, el Señor es mi pastor. Llevados. Otras personas que querían ser líderes comenzaban a enseñar cosas falsas. Los esclavos no respetaban a sus amos. Cuando usted lee a Timoteo va a leer todo esto. Entonces resulta que el amo se volvió cristiano
Y le decía, no, mira, Cristo te ama, Cristo, y el esclavo recibía la salvación, el amo lo trataba bien, lo trataba con amor, y el esclavo le decía, no, pues es que como tú me enseñaste que en Cristo somos lo mismo, entonces usted a mí no me venga a dar órdenes ni a decir qué hacer, ya de tú a mí no me digas nada. Mejor dicho, la iglesia de Éfeso estaba patas arriba. Como decía el video, una hormiga, más esporas, más hormigas, más esporas, más hormigas. Así estaba. Y aquí fue donde Pablo tuvo que decirle otros pasajes que le cité, 1 Timoteo 3:7. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, ¿por qué le decía que es necesario que tuviera buen testimonio con los de afuera? Porque los de afuera decían, no, pero si eso es cristiano, ve a esos ancianos como toman, vea cómo andan de hinchos. No, pero vea, tanto que dicen los cristianos y vea, veían, o sea, se veía, los de afuera veían, no como debe ser la iglesia, sino que aún estaban fallando aún más y estaban siendo más permisivos con el pecado. Y luego 1 Timoteo 3:14 al 16 también dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo quería ir pronto también, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Sí se da cuenta? Otro debes. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Qué es la iglesia del Dios viviente? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué somos nosotros? La iglesia del Dios viviente. Y me gusta lo que le dice aquí Pablo, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Una columna. ¿Qué hace una columna? Sostener. La iglesia, nosotros somos los que sostenemos la verdad, ¿cierto? Y no solo la sostenemos, sino también somos baluartes. ¿Ustedes saben qué es un baluarte? Es un lugar donde se ofrece amparo primero y segundo defensa. Le voy a explicar. ¿Alguno aquí prestó servicio militar? 3, aquí hablemos tres ex soldados. ¿Sabía que en el ejército hay algo que se llama garitas? Es un puestico que queda en un lugar alto donde su labor, ¿cuál es? Amparar, ver que no venga nadie y también defender. Entonces, ¿qué es un baluarte? Es algo que ampara y defiende. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, el Nobel colombiano, es un baluarte de la cultura latinoamericana. En él defiende y él muestra lo que es la cultura latinoamericana. Y cuando Pablo dice son columna y baluarte, nosotros somos los que sostenemos, por decir así, la vida cristiana y los que también la defendemos y la protegemos. Entonces Pablo lo que le está diciendo es así como debe ser la iglesia. ¿Van conmigo hasta acá? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿qué somos todos nosotros? Columnas y baluartes de la verdad. Entonces Timoteo tiene una tarea fuerte, tanto que la Biblia nos hace ver que Pablo se lo había insistido en varias ocasiones. Yo entiendo a Pablo, a veces no es fácil hablarle a las personas de lo que está mal, ¿cierto? A veces no es fácil corregir, a veces a las personas no les gusta la corrección. Entonces Pablo estaba como el Chavo del 8 cuando decía, sí voy, hasta que le decían, pero ya, hasta que Timoteo tomó la tarea de apropiarse de esta situación. Ahora, Pablo no lo dejó solo. Pablo le dijo cómo se soluciona este problema. ¿Cómo, si la iglesia está pasando por toda esa serie de cosas que no son ideales, si de pronto la iglesia está como abriéndole en su corazón mucho la puerta al pecado, qué podemos hacer para que eso no ocurra? Y Pablo aquí se los dice, 1 Timoteo 1 del 5 al 6, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Cómo logramos nosotros los cristianos vivir de esta manera?
¿Saben? Con estas tres características que el Señor dijo. Y quiero que usted las guarde en su corazón. Dice, de un corazón limpio. ¿Cómo podemos tener un corazón limpio? La Biblia es clara. Cuando usted cree en el Señor, cuando usted pone sus ojos en el Señor Jesús y cree en el sacrificio que usted hizo por él, que Él hizo por usted en la cruz, ¿sabe qué ocurre? La Biblia dice que Él quita nuestro corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Quita ese corazón que es duro, que es propenso al pecado, y nos da un corazón de carne, un corazón sensible. Un corazón, ¿saben? Eso en la teología se llama regeneración. Es ahí donde el pecado ya no nos domina. Cuando el corazón es de piedra, pues es un corazón propenso al pecado y duro, que no quiere ceder ante lo que el Señor nos quiere cambiar o hacia lo que el Señor nos quiere guiar. Y el Señor quita el corazón de piedra y nos coloca un ¿qué? Corazón de carne. Y no solamente hace eso, también nos da su Espíritu Santo. ¿Sabía usted eso? Hoy yo quiero, quizás muchos de ustedes han escuchado sobre mi conversión, ¿cierto? Ustedes saben cómo fue mi conversión, ¿sí se acuerdan? Pero quiero hablarles de lo que viví exactamente en ese momento. Ustedes saben, yo venía de vender droga, me sentía re mal porque al que le vendimos la droga nos dijo, comenzó a temblar y me dijo, permítame, yo me robo algo de la casa, le pago lo que le debo y le compro más droga. Yo estaba aprendiendo hasta ahora, yo era asistente de jíbaro. Cuando yo viví eso, yo me fui para la casa y dije, Dios mío, yo soy una porquería. O sea, mi papá me paga un buen colegio y yo soy el más vago del salón. Me la paso haciéndole daño a personas como a él, los estoy guiando a las drogas, soy un mal hijo, soy una mal persona, yo andaba armado, voy a ir a mi cuarto y me voy a quitar la vida. Y cuando cogí la pistola, ustedes saben que el Señor me habló. Me dijo, Carlos, si tu vida no tiene valor para ti, para mí sí. Y en ese momento viví lo que el apóstol Pablo llama un éxtasis. Yo me fui de mi cuarto y yo veía a Cristo crucificado. Y yo caí de rodillas delante de la cruz, y cuando caí de rodillas delante de la cruz, yo comencé a sentir que el Señor me amaba demasiado. Que Él me amaba y me decía, si tu vida para ti no tiene valor, para mí sí tiene mucho valor, dame tu vida. Primero me sentí muy amado por el Señor. Y sentí cuando caí de rodillas que ese peso de pecado que tenía atrás, literal, se los digo, fue literal, sentí como se cayó y me sentí libre. Ya no me sentía condenado ni acusado. Me sentía amado y me sentía aceptado. ¿Qué ocurrió ahí? Un corazón limpio. Dios me quitó el corazón de piedra y Dios me dio un corazón de carne. Luego, dice, ¿qué les decía acá? ¿Qué más dice? Un corazón limpio surge de una buena conciencia. Cuando nuestro corazón es limpio, ¿qué ocurre con nuestros pensamientos? Podemos ver las cosas como el Señor las ve. Luego de sentir todo ese amor y toda esa presencia de Dios, ¿sabe qué fue lo siguiente que ocurrió? Yo sentía que el Señor me hablaba a mi corazón, que sus palabras habían quedado aquí. Y escuchaba como Él me decía, hijo, no te vuelvas a acercar a vender droga, eso hace daño. Hijo, apártate de tomar. Yo todos los días me iba a la vuelta de mi casa a tomar trago, todos los días. Apártate del trago. Pero saben, Él ya me hablaba de lo que estaba mal, pero no para yo sentirme condenado y acusado como quizás unos momentos antes me sentía cuando me quería pegar el tiro, sino ahora entendía que Dios me amaba y que me hablaba de eso que no me hacía bien. Y mientras Él me decía eso, ¿sabe yo qué hacía? Le decía, perdóname, no quiero esto más. Y sentía como ese peso de pecado se iba cada vez más.
Porque el Señor sabe que coloca en nosotros una conciencia limpia, una conciencia buena. ¿A cuánto no les pasó eso? ¿Cierto que sí? Por eso fue que yo después hasta allá me llegó a tomar trago. Después de que todos los benditos días tomaba, después no por mi fuerza ni por mi capacidad, porque mi Señor quitó ese corazón de piedra, para mí eso pasó a ser parte del pasado. Vender droga nunca más lo volví a hacer. Y así fue como el Señor me acercó a Él. Y luego, ¿qué coloca? Una fe no fingida. ¿Qué quiere decir una fe no fingida? Quiero que me ponga cuidado. Solamente cuando la fe es sincera, es auténtica la entrega al Señor. Cuando la fe es sincera, ¿qué? Es auténtica la entrega al Señor, a sus enseñanzas y a sus preceptos. La fe sincera acepta plenamente el contenido de la doctrina y lo pone en práctica sin reservas. ¿Entienda lo que le acabo de decir? Se lo voy a parafrasear. Yo me acuerdo que dentro de lo que yo oraba, yo le dije: Señor, entonces de ahora en adelante voy a comenzar a asistir a la iglesia. Yo no conocía del cristianismo. Y lo primero que pensé fue asistir a la iglesia tradicional. No. El Señor me comenzó a decir: quiero que hagas esto, quiero que hagas de esta manera. Él me comenzó a guiar. Pero ¿saben? Cuando uno ha nacido de nuevo, ¿qué ocurre con cada guianza del Señor? Con cada debes, con cada no. ¿Saben qué ocurre? Que nosotros sabemos que es para nuestro bien y lo queremos hacer. Y no solamente lo queremos hacer, lo podemos hacer. ¿Por qué lo podemos hacer? ¿Saben por qué? Porque mi corazón fue cambiado. Ya no tengo un corazón de piedra que no puede vivir conforme a Dios. Ahora tengo un corazón de carne que puede vivir conforme a Dios. Y no solamente tengo el corazón de carne que puede vivir como a Dios, sino tengo el Espíritu Santo que me da, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra dominio propio también quiere decir templanza, o sea, fuerza, determinación. Determinación. Dios le da determinación a usted. Y con la determinación que Él nos da, podemos vivir lejos del pecado. Podemos vivir por encima del pecado. Por usted no. Por su nuevo corazón y por el Espíritu de Dios que le dio poder, amor y dominio propio. Este miércoles yo hablaba con una persona, viene a la iglesia, y yo le decía: bueno, ¿qué ha pasado? Hace días no te he vuelto a ver. Y me dio una respuesta que me llamó la atención. Me dijo: no, pues es que en realidad el Señor no ha puesto el sentir en mí. Cuando lo ponga iré. Y yo, perdón. Obviamente ustedes saben que uno en el Señor, yo le decía, no se trata de que el Señor ponga o no ponga el sentir. Y le enseñaba algo que yo quiero que ustedes me pongan mucho cuidado. Yo les decía: mira, los no del Señor no son para que tú te sientas acusada y juzgada si no los puedes hacer y que te sientas apartada de Dios. No, los no del Señor son, primero que todo, Él no los dice porque quizás son nos que nos convienen, que nos hacen bien. No dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que no adultere, ¿cierto? Cada no nos hace bien. Y segundo, Él te da la capacidad de hacerlo. Si tú te acercas a Él, Él con ese corazón nuevo, como les acabo de enseñar a ustedes, y con ese Espíritu Santo, nos hace vivir por encima de eso. De tal manera que cuando yo me volví cristiano y, como les comenté, no volví a tomar, no volví quizás a frecuentar ciertas amistades, no volví a ser como tan pasado que era a veces con las mujeres, todo eso se me fue. Y no era que yo me mordía un codo y decía: me tengo que aguantar, uy no, y estoy que me voy a tomar, mami, me hace un favor, me amarra la pierna a la cama porque estoy que me voy a tomar. No, ya no quería hacer eso, ya no tenía ese deseo. Y sé que lo que me pasó a mí también le ha pasado a usted, ¿cierto que sí? Es el Señor el que nos quita
ya no nos permite ser esclavos del pecado. Quiere venir, influenciarnos, es verdad, pero ya no somos esclavos. Y Él les enseña, esta es la manera. Un corazón limpio. ¿Cuántos tienen un corazón limpio acá? De una conciencia buena. Si el corazón está limpio, nuestra conciencia también se limpia y entendemos con claridad qué es lo que está mal, ¿cierto? Y de una fe no fingida. Esa es la manera. Pero lo importante de eso, ¿sabe qué es? No apartarnos. Le voy a explicar por qué no apartarnos. Dice que una fe no fingida, ¿cierto? Pero ¿cómo viene la fe a las vidas? ¿Quién me dice cómo viene la fe? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener una fe no fingida si no tenemos la palabra y no la leemos? ¿Cierto? Por eso dice él acá. Uy, Dios mío, qué bulla la que están haciendo aquí al lado. Dice acá, y de una fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron. ¿Sí se da cuenta? Entonces lo primero que tenemos que hacer es tomar lo que es nuestro, lo que ya el Señor nos dio. Usted, al igual que yo, tiene un corazón nuevo. Usted, al igual que yo, el Espíritu Santo lo acompaña siempre, siempre. El Señor nos lo prometió y Él siempre está con usted. Y con eso que Él nos dio, podemos saber qué hacer. Vivir siendo columnas y baluartes de la verdad. Y quiero terminar con 1 Timoteo 6, 11, 12, donde mire lo que le dice el Señor a Timoteo. Mas tú, hombre de Dios. Todos los que estamos aquí somos ¿qué? Hombres de Dios, ¿cierto? Levanten la mano los que aquí somos hombres de Dios. Las mujeres pueden bajarla. Los hombres. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Le está hablando de qué. Recuerden que este es el último pasaje. Le está hablando, huye de todo lo que te hablé. Huye de andar como los ancianos todos borrachos. Huye de todo lo que habló anteriormente. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ahora, ¿por qué le dice que siga todo eso? Porque con un corazón regenerado y con el Espíritu Santo podemos vivir de esa manera. Pablo no le está pidiendo a Timoteo algo que no puede hacer. Pablo le está pidiendo a Timoteo algo que obviamente él puede hacer. Quizás antes, cuando estábamos en el mundo y teníamos un corazón de piedra, un mandato como estos para nosotros sería imposible. Pero ahora que estamos en Cristo, podemos vivir por encima de esto. Y podemos hacerlo. Y él mismo le dice, huye de estas cosas, sigue la justicia, sigue la piedad. ¿Sabe qué es piedad? Actitudes en pos de Dios, devoción a Dios. La fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y por eso le poníamos este nombre a esta predicación. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Sabe por qué le dice buena batalla? ¿Sabe por qué es una buena batalla? Porque esa batalla ya se ganó hace 2000 años en la cruz. Cristo la ganó. Así que cuando usted siente una debilidad, aférrese al Señor Jesús y gane la buena batalla. Si siente que un hábito pecaminoso se quiere clavar en su interior y lo quiere llevar a hacer cosas incorrectas, vuélvase a la cruz, mire a Cristo y Cristo lo ayuda y lo hace fuerte en su debilidad y usted gana la buena batalla de la fe. Luego le dice aquí, echa mano de la vida eterna. Me fascina esta parte. ¿Sabe qué es echar mano de la vida eterna? En el original es epilambano. Y la palabra epilambano quiere decir sujétese de lo que hay arriba. Chévere, ¿sí o no?
Entonces le dice, primero pelea la buena batalla, la batalla ya está bien ganada, Cristo la ganó hace 2000 años, pero ahora tú qué tienes que hacer, sujétate de eso, tómala, no la sueltes para nada, aférrate a Cristo, no lo dejes de mirar y aférrate a la palabra y ten los ojos puestos en ella, aférrate, echa mano de la vida eterna, agárrate, sujétate de todo lo que Dios desde arriba nos ha dado para poder vivir de la manera que Él quiere que vivamos. Dice aquí, de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. ¿Van conmigo hasta acá? Ahora, mire lo que dice acá. Ahora, ¿qué podemos hacer si sentimos que hay áreas en nuestras vidas en las que nos hemos apartado? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué creen? ¿Saben qué hay que hacer? Facilísimo. Si usted se está apartando, ¿qué debe hacer ahora? Acercarse. Acérquese. Acérquese de nuevo. Mire lo que dice Hebreos 4:16. No sé si Diego de pronto tiene ahí el pasaje con las traducciones en el original, pero se lo voy a leer. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está. ¿Sabe qué es lo que debe hacer? Así de sencillo. Acérquese. Como lo que Pablo decía en Timoteo. Si se alejó, acérquese y agárrese fuerte de eso. Y mire lo que dice aquí. Acerquémonos pues confiadamente. La primera palabra que me llama la atención aquí, ¿cuál es? Confiadamente. ¿Sabe qué quiere decir confiadamente? Que usted no debe ir con temores ni con prevenciones. Quizás si usted se alejó y por causa de alejarse permitió en su vida pecados, cosas incorrectas, Dios no lo va a juzgar. Dios no lo va a condenar. Miren, se lo digo por experiencia propia. Cuando me acerqué al Señor ese día, cuando tenía 17 años y me quería quitar la vida, Dios no me condenó. Dios no me acusó. Dios me dijo, yo te acepto y yo te amo. Y si tu vida no tiene valor para ti, para mí tiene mucho valor. Confiadamente es, no tenga temores, no tenga prevenciones. Pero ¿sabe que confiadamente también el original quiere decir con franqueza? ¿Qué quiere decir con franqueza? Sinceridad. Yo le cité a David, ¿verdad? Y le cité como David, el espiral y ese córdice llamado pecado comenzó a darle 3 vueltas. Pero ¿sabe David después qué hizo? Hay un salmo muy bonito. ¿Sabe cuál es ese salmo? El Salmo 51. ¿Sí lo ha leído? Y él es completamente franco. He pecado contra ti. En pecado me concibieron mis padres. He hecho lo malo para que tú seas hallado justo y yo como pecador. Sea franco. Señor, sé que en esto estoy fallando. Sé que esta es mi debilidad y no la quiero ocultar. Un hombre que yo admiro muchísimo, Charles Spurgeon, en el español es Carlos Spurgeon, decía, el arrepentimiento es aborrecer lo que antes amé hacer. ¿Sí entendió? Eso es el arrepentimiento, cuando yo puedo ver el pecado como Dios lo ve. Cuando yo puedo entender que es malo, que me hace daño, que me afecta a mí, que como veíamos con las hormiguitas no solo me afecta a mí, sino que afecta a otros. Y eso fue lo que él hizo. Cuando usted se acerca confiadamente ante un Dios que no lo va a acusar, que no lo va a condenar, cuando se acerca
con franqueza, hablando lo que hay en su interior. ¿Sabe qué dice aquí? Acérquese confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe cómo es el trono de Dios? Es un trono lleno de gracia. ¿Sabe? La palabra gracia en el original quiere decir un favor no merecido. Usted se va a acercar ahí a recibir muchos favores que no merece. El primero es el perdón. El segundo es la aceptación. Y el segundo que usted obtiene es que el Señor le quita el pecado junto con sus consecuencias y le da sus bendiciones. Son favores inmerecidos. Eso es lo bonito del Señor. A veces pensamos que para acercarnos a Él debemos hacernos primero merecedores. No, yo he fallado mucho. Para acercarme a Dios primero tengo que cambiar en mi conducta y yo mismo esforzarme por ser mejor. Y caemos en pensar que vamos a ser salvos por nuestras obras. No. Usted se tiene que acercar por gracia, sabiendo que Él lo va a recibir, que Él lo va a escuchar, que le va a quitar su pecado y le va a dar la capacidad de seguir adelante. Gracia, recuérdelo bien, porque en esta iglesia nosotros estamos conectados con la gracia. La gracia es un favor no merecido. Jesús siempre lo hizo, todo el tiempo, todo el tiempo. O díganme ustedes cuando ven a Jesús diciendo, bueno, hoy voy a sanar a las personas. A ver, acérquense los que no han pecado, acérquense los que sí me han seguido. Usted que ha estado lejos de mí, hágase para atrás. De último la sanidad, los que sí han estado más cerquitica, hágase. No, ¿usted vio eso? ¿Usted vio que un hombre pecador con lepra, la lepra era sinónimo de pecado, se postró y le dijo, si quieres puedes limpiarme? Y Jesús, ¿qué hizo? Con gracia se acercó, lo tocó. La gracia me acepta. Lo tocó. ¿Saben para ese hombre qué fue que lo tocaran? Llevaba años desde que tenía la lepra donde nadie lo tocaba. Nadie se acercaba a 2 metros de él. Por ley, él tenía que estar 2 metros lejos de cualquier persona. Y si él se acercaba a alguien más de 2 metros, esta persona podía pegarle o empujarlo para que se alejara de los 2 metros. Un hombre que siempre recibió rechazo. Jesús lo tocó. El que nunca pecó, lo tocó. Yo creo que esto quebrantó el corazón de este hombre. Y no solo lo tocó, Jesús fue tan intencional en todo lo que hizo. Primero lo tocó. Luego de que lo tocó le dijo, quiero. ¿Quieres escuchar una cosa? No sé cuál sea su debilidad, no sé cuál sea su lucha ni el pecado que usted esté viviendo y las consecuencias que le ha dado, pero el Señor Jesús no se va a alejar de usted. Él lo toca y le dice, ¿sabes? En cuanto a esa debilidad, yo quiero ayudarte, yo quiero cambiarte, yo quiero bendecirte. Y por último le dijo, sé limpio. Le quitó su pecado junto con sus consecuencias. Eso es gracia. Ese es el trono de la gracia. Esa es su bondad para con nosotros. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe que en el trono de la gracia usted alcanza algo? Para alcanzar misericordia. La palabra misericordia en el original, bueno, y de por sí que viéndolo como tal, misericordia, si usted lo separa, viene de miseri, que es miseria, y de cordia, que es cordialidad. Es ser cordial con su miseria. ¿Sabe que usted en la presencia, la palabra original es eleos, que quiere decir el deseo de Dios? Escúcheme muy bien, una compasión activa de Dios frente a mi miseria. Él conoce tu pecado, Él conoce tu lucha, pero ¿saben qué quiere hacer Él? Ayudarte en esa debilidad, sacarte de ella, no dejarte ahí metido. Van a hallar gracia. Y dice aquí gracia para el oportuno socorro. Yo quiero que usted le diga al que esté de su lado, Dios te ama tanto que no te va a dejar igual.
Él te cambia. ¿Saben eso? Ahí también obtenemos ¿qué? Socorro, socorro. ¿Saben? Esto es bien importante, porque este pasaje nos habla de todo lo que la gracia tiene. La gracia primero nos acepta con nuestra debilidad. Luego de que nos acepta con nuestra debilidad, nos cambia. ¿Sí se da cuenta? Misericordia. Nos quita nuestra miseria, nos quita esa debilidad. Y no solo nos quita la debilidad, sino que luego nos socorre. ¿Qué quiere decir? Nos ayuda. La palabra socorrer quiere decir una ancla firme. De ahí viene la palabra socorrer. O sea, en lo que estábamos débiles nos fortalece. La gracia hace esas tres cosas en usted. Primero, lo acepta, lo ama. Segundo, le quita su debilidad. Y tercero, ¿de dónde viene la palabra socorro? Lo vuelve firme. Esto es bien importante, mis queridos, porque a veces nos quedamos en la primera. Por gracia el Señor me acepta. Ay, pues yo ya no oro, pero el Señor por gracia me acepta. Ay, yo ya no leo Biblia, pero el Señor por gracia me acepta. Ay, yo cometo algunos pecaditos, pero el Señor por gracia los acepta. No, no, porque la gracia no queda ahí. La gracia me acepta y me ama, a pesar de mí, de mis pecados. Pero la gracia también me quita mis miserias, mis debilidades, mis pecados, lo que está mal. Y la gracia, por último, me socorre, me hace firme, me da el oportuno socorro. ¿A cuántos no les ha pasado eso? A mí me pasa, y me pasa todavía, y me pasa muy seguido. Llego a la presencia de Dios con quizás tentaciones, temores, dudas por cosas que estoy viviendo. Pero es en la bendita presencia de Dios donde Él me acepta, me quita mis miserias y me hace firme. Y es así de esa manera como podemos ser una iglesia que somos baluarte y columna de la verdad. Y como todos nosotros, como lo hemos vivido en nuestras vidas, quizás ya no somos perfectos, pero el Señor cada día nos guía por ese camino de ser mejores. ¿Cuántos creen eso? Entonces hoy quiero que oremos. Quiero que ahí donde usted está se acerque confiadamente, con franqueza. Quizás van a haber cosas que hoy usted debe hablar con el Señor, debe confesar. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Dice, el que no es pecador es mentiroso y hace mentiroso a Dios. El que cree que ya no necesita pedir perdón y que está completamente bien, dice que es mentiroso y hace mentiroso a Dios. Todos necesitamos acercarnos al Señor cuando estamos fallando y decirle que nos perdone. Y ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro y acérquese al Señor.